darle la bienvenida a los que ya están y a los que están presentes en este momento por acudir a nuestra convocatoria. Hoy tenemos como invitado especial al señor Carlos Paredes, que va a hacer una exposición muy interesante, como le había dicho con anterioridad. Y también lo tenemos al presidente del Banco Central, el señor Cantero Siendra. Le damos la bienvenida a todos ustedes. Esperemos que después de esta charla todos los que quieran realizar preguntas están abiertas, ¿no es cierto?, para realizar las preguntas que precisen. Agradecerles en nombre de la organización de la Expo Santa Rita por compartir con nosotros esta charla, esta integración entre empresarios, instituciones. Hoy ver la posibilidad de ahondar todas las preguntas que quieran hacer. Está abierto el micrófono para que podamos realizar. Así que vamos a tener que estar atentos a toda nuestra disposición y después poder compartir una linda cena también a todos ustedes, ¿sí? Bueno, bienvenidos, muchas gracias, adelante. Buenas noches, muchas gracias por la invitación a los organizadores de la Expo, a los empresarios, en nombre del equipo del Banco Central. Hoy nos gustaría mostrar la visión que tenemos sobre nuestra economía, y cuando pensamos en una economía podemos hacer un paralelismo con el cuerpo humano, y probablemente en América Latina hay dos tipos de cuerpo, para simplificar nuestra forma de pensar: un cuerpo muy sano y también hay algunos cuerpos que están en cama, y por lo general estos países que están en cama son aquellos que a lo largo de este periodo de auge de commodity, de precios, demoraron ese auge, y hay otros países como los nuestros que pusieron mucha sensatez, mucha cordura en la conducción macroeconómica, y fruto de eso es la dinámica, la situación que enfrenta Paraguay. Y nuestro cuerpo, desde su origen, siempre tenía como un pulmón. Hay un dicho en 1950, pero desde antes de la independencia hasta ayer, Argentina siempre impone impuestos a nuestras exportaciones, y eso hace que esa ligazón tenga algunos periodos positivos y otros negativos. Y desde 1950 existió ese deseo de tener un segundo pulmón, y ese segundo pulmón era la integración con Brasil. Ese sueño que comenzó en 1950 tardó mucho tiempo en materializarse, y fue una integración primero vial a través del puente, una integración también que significó la construcción de la represa más grande del mundo, y una inmigración, la inmigración más grande de productores agrícolas en Sudamérica ocurrió aquí, y todo esto trajo mucha vitalidad a Paraguay. Cuando eso estaba ocurriendo, todo lo que era la exportación de tanino y la exportación de carne conservada estaba ya decayendo. Y este auge de capital humano permitió que Paraguay pueda atravesar por ese gran auge de commodities. Y nuestra economía, quizás desde el 2008 hasta parte, se comporta como esta nave que está afrontando distintos choques. 2008 fue la crisis internacional, 2009 una sequía, 2012 otra sequía, 2015 y 2016 la recesión más grande de Brasil en los últimos 100 años, 2018, 17 y 18 una situación de Argentina que también tiene esas vulnerabilidades, y a partir del 2018 y 2019 el contexto internacional presenta unos riesgos como abanicos. La probabilidad de que ocurran estos riesgos, ya que son muchos, de que ocurra solamente uno, es alta, pero en nuestro país
navega a través de estas vicisitudes, que no solamente tiene dos pulmones, sino porque tiene un cuerpo que tiene estas características, tiene una estructura muy sólida, su estructura ósea, con estas columnas. Me gustaría comentar con ustedes por qué es importante y por qué esto va a seguir hacia adelante. Y la primera es la orientación del Banco Central, que desde el año 2008 implementa un esquema de política monetaria similar al que aplica Brasil, pero a la vez similar al que aplica Nueva Zelanda, Australia, Inglaterra, Perú, Colombia y países que se centraron en lograr la estabilidad de precios. En Paraguay la inflación está anclada. ¿Qué quiere decir que esté anclada? Que si voy a cerrar un contrato de alquiler, difícilmente lo voy a hacer en 20% o en 30% porque no hay precios, y esa estabilidad de precios es una inflación de 4%, hoy la inflación es 3%, y tenemos una meta que va con un rango de 6 a 2, más 2, menos 2. Podemos ver que hay algunos países, todos los países que tienen meta de inflación en la región hoy son exitosos. Otros países que perdieron su independencia monetaria, como el caso de Argentina, donde tuvieron que encontrar algunas genialidades contables para que el Banco Central le preste al gobierno y el gobierno a su vez pueda financiar proyectos, pueda financiar subsidios, terminan siendo no rentables porque generan inflación y esa inflación carcome los bolsillos de las personas. Ese no es el caso de Paraguay. El siguiente pilar, Paraguay, a lo largo de toda esta trayectoria, fue uno de los pocos países que reparó el techo antes que llueva. Implementamos una regla fiscal como sociedad, como país, en el 2013, en pleno boom de commodities, y esta regla fiscal impone un límite del déficit de 1.5. Cada año el déficit no puede superar 1,5 del PIB. Y ese déficit, si nos comparamos con cualquier país de la región, Brasil, Argentina, Bolivia, Ecuador, Venezuela no podemos mencionar, Colombia, todos tienen un déficit que supera 6%. ¿Y qué implica un déficit de 6%? Si uno tiene un déficit de 6%, año a año, quiere decir que 6% año a año está sumando a la deuda externa, ¿sí? En el caso de Paraguay, nuestro déficit, que año a año estamos sumando, es muy pequeñito. Año a año hay un flujo y eso implícitamente, esa regla, implica que tenemos una regla para que la deuda externa no aumente rápidamente. Es así que cuando vemos el endeudamiento de Paraguay a nivel comparativo internacionalmente respecto a nuestro PIB, tenemos un endeudamiento muy bajo. Y esto se garantiza que se va a mantener hacia adelante porque nuestra regla fiscal impone que el déficit tiene que ser 1.5 por año. Y a su vez, la regla implica que todo lo que nos endeudamos tiene que ser exclusivamente para infraestructura. Y eso facilita también porque Paraguay, al ser uno de los 44 países mediterráneos de la región, del mundo, todo gasto en infraestructura es altamente rentable porque reduce el costo de mediterraneidad muy elevado, en torno al 5% del PIB. Toda la inversión que vaya en ese sentido tiene ese propósito. Hay otro pilar muy importante que es la solidez del sistema bancario. Paraguay tiene un sistema bancario muy sólido, muy competitivo, muy dinámico, muy rentable y con una muy buena calidad en su cartera de créditos. Esto garantiza, por lo general, las crisis. Una crisis bancaria se puede contagiar en una crisis de deuda externa, en una crisis monetaria y se retroalimentan. Países que han
desbordado su sensatez macroeconómica, también tienen vulnerabilidades en su sistema bancario. Y en el caso de Paraguay, como les digo, es un sector muy dinámico, con un crecimiento de 16%, muy solvente, con un nivel de capitalización de 18%, a la vez tiene una rentabilidad de 22%, una cartera morosa de 2,6%, y nosotros creemos que esto va a perdurar. El sistema bancario es como un puente que conecta los que tienen exceso de fondos con los que tienen necesidad, y a la vez se suministra un conjunto de instrumentos financieros. Hay países donde hay una represión bancaria y se impone tasas máximas o tasas mínimas para todos los instrumentos. En Paraguay eso no ocurre. Y un ratito más, atrás, esto va a perdurar en el futuro, porque así como el Banco Central tiene el objetivo de garantizar la estabilidad monetaria a través de un esquema de metas de inflación, hoy estamos incorporando un esquema para regular y supervisar a los bancos. Y este esquema es muy sencillo, pero muy espectacular, porque el Banco Central, a través de este esquema que se llama supervisión basada en riesgos, tiene modelos para determinar el riesgo de cada entidad bancaria y del conjunto de las entidades bancarias. Y tenemos riesgos de medición por banco y por el sistema financiero, de riesgo de crédito, riesgo de tipo de cambio, riesgo de tasa de interés, riesgo de liquidez, de mercado, riesgo estratégico, riesgo operacional, riesgo lavado de dinero. Es como si fuese que imagínense lo que ocurriría si cada empresa o las cooperativas tienen incorporado esquemas cuantitativos o estadísticos para medir cuál es la probabilidad que, si el precio de la soja baja, cómo afecta mi balance y cómo afecta mi patrimonio. ¿Cuál es la probabilidad si hay un problema de liquidez, cómo está afectando el balance? Y con esta información el Banco Central se convierte como en un médico que ante cierta información ya prescribe con anticipación para que el paciente no entre en una situación crítica. ¿Sí? La sofisticación de la gestión empresarial es clave para la competitividad. Hoy en Paraguay ese grado de mayor sofisticación en la gestión empresarial está comenzando con los bancos. Pero tengo la certeza de que de aquí a poco los bancos, cuando evalúen las carpetas de los clientes, también van a preguntar: ¿y qué pasaría si el precio de tal o cual cambia X% y cómo afecta tu balance y qué hoy estás haciendo para remediar eso? Y eso nos vuelve más sofisticada una gestión, ¿sí? No tan tradicional, más sofisticada una gestión, y esa sofisticación nos vuelve más competitivos. El otro punto que quiero mencionar es la sólida posición de las cuentas externas de Paraguay. Todos los países tienen dos balances: un balance interno que se podría resumir en la posición fiscal. Nuestro déficit es de 1.5% del PIB. Y una posición externa de la balanza de pagos. Ese es el balance externo de un país, y tiene dos partes. Una parte superior, que es la cuenta corriente, donde está todo lo que exportamos, menos todo lo que importamos, todas las transferencias que recibimos, menos todas las que se envían, todos los recursos que entran por la binacional, etc. Y esa cuenta, que se llama cuenta corriente, no tiene nada que ver con la cuenta corriente que tenemos en un banco, es la cuenta corriente de la balanza de pagos. En Paraguay prácticamente está en equilibrio. Hay años que es positivo, hay otros que son levemente negativos, pero podemos decir que se encuentran en una zona de mucho confort. El balance externo de Paraguay, que también significa la competitividad del país, está así, y al compararnos con otros países, vemos que una cómoda posición de Paraguay en su posición externa
los países de la región tienen déficit superior a 5%. Un déficit superior a 5% es un llamado de atención. Puede implicar una vulnerabilidad y eventualmente una crisis externa que a su vez se puede transmitir dentro de la economía. Y cuando vemos estos dos componentes en estos 4 cuadrantes, donde en una parte tenemos qué tan positiva es la balanza comercial o qué tan negativa es, y por otro lado, cuál es el resultado de ese déficit fiscal, podemos decir que Paraguay, que está en el cuadrante correcto, tiene poco déficit interno y positivo en su déficit externo. Paraguay es uno de los pocos países de la región que no tiene déficit gemelos. Prácticamente todos los países tienen déficit gemelo. Y la preocupación, ¿por qué estamos ante mucha inestabilidad en la región? Porque los países fueron más allá de sus presupuestos, los países fueron más allá de su capacidad de ahorro y tienen una posición vulnerable de altos déficits internos fiscales y alto déficit externo en su cuenta corriente registrando, y eso lo tienen que financiar, y esa financiación lleva a un aumentamiento de la deuda que puede comprometer toda la estabilidad. Las reservas internacionales de Paraguay están por encima de 8 billones, representan 20% del PIB, y al ver la posición externa, no en flujos, porque la cuenta corriente y el déficit es un flujo, pero al ver el stock, todo lo que hay, toda la deuda que tiene Paraguay y todas las reservas que tiene el país, también estamos en el cuadrante correcto. Tenemos altas reservas y a la vez baja deuda externa. Y hay otros países que tienen un endeudamiento elevado y reservas internacionales bajas. Entonces, si miramos estos dos países, Ecuador y Argentina, hoy los dos tienen un programa con el Fondo Monetario porque necesitan reestructurar su posición fiscal, hacer reformas importantes y en cierto sentido su dinamismo está comprometido hacia adelante. La deuda externa del sector privado, que también es otro dato, creemos que está en un nivel de mucha estabilidad, en un nivel bajo, es sostenible, son 2.200, 2.500 millones, 2.5 billones de dólares, que representa un 5% del Producto Interno Bruto y se encuentra en esa situación de bastante estabilidad. Al ver solamente un punto muy importante es, al ver esa cuenta corriente, también se registran las inversiones extranjeras directas, ¿sí? No solamente las financiaciones que se hacen, sino los recursos que entran para montar empresas. Y Paraguay tiene uno de los niveles más bajos. Con todas las condiciones que tiene el país, aproximadamente hay un flujo de 600 millones año, 600 millones respecto a un PIB de 40 billones, representa 1.5% del PIB. Y es uno de los más bajos. Hay un camino largo que tenemos que hacer, pero tenemos todas las condiciones para atraer más empresas y que nuestra posición externa sea más sólida a través de este punto. La diversificación incorporamos dentro de estas columnas, pero quizás es un resultado, porque en la medida en que hay estabilidad, de que hay una macroeconomía muy sólida, muy predecible, la previsibilidad macroeconómica genera mayor inversión. Y últimamente, esta inversión logró que nuestra matriz productiva se diversifique. Y fue muy notable el cambio. El Banco Central, con el apoyo del Fondo Monetario Internacional en el año 2018, volvió a estimar su PIB. Y el PIB se suele estimar cada 5, cada 10 años. Nosotros hicimos después de 20 porque no teníamos un censo económico. El censo económico se hizo creo que 2012, 2015 recién estuvo operativo.
Y con esta visión lo que vemos es que el sector agrícola, estos datos me parece no están tan ajustados, pero el sector primario de Paraguay representa 11% del PIB, de 18%. Y dentro de ese sector primario, ganadero, agrícola primario, el sector de agricultura, dentro de ese sector primario, el sector de agricultura representa 8%. Y vemos que el sector manufacturero equivale a 33%, el sector servicio próximo a 50%. Con una economía más diversificada quiere decir que es más resistente a los choques. Lo bueno es diversificarse en mercados y diversificarse en la canasta productiva. Si solamente dependemos de la soja o de un solo producto, la economía global es muy volátil, como un acordeón. La economía regional, departamental, distrital también. ¿Sí? En la medida en que nos diversificamos, nos movemos, y eso fue lo que ocurrió. Y muy consistente con esta diversificación productiva, podemos observar en nuestra canasta de exportación. Nuestra canasta de exportación en los últimos 10 años cambió de forma muy importante. En el 2003 prácticamente el 50% de todo lo que exportábamos era energía. Ese nivel se mantiene constante, pero los otros crecieron mucho más y la estructura cambió. Pero lo que es significativo es que en los últimos 5 años la exportación de aceite y de la industria cárnica, que es la manufactura de origen agropecuario, supera a todos los envíos del sector granelero. Y eso nunca antes había ocurrido. Y es una transformación industrial. También es y acá podemos ver eso, que el sector aceite, que prácticamente exportaba 200 millones, hoy está exportando 1.200 y tiene un potencial mucho más grande. El sector cárnico, que exportaba 100 millones o 150, también está exportando 1.200 y el potencial es muy grande. El sector ganadero hoy tiene un problema de base, de una menor productividad primaria, que también compromete la capacidad instalada de las industrias que hoy están y la posibilidad de que esa industria pueda expandirse con nuevas inversiones y que Paraguay pueda crecer con estos productos. Es muy también destacable que la manufactura de origen industrial el año pasado alcanzó 1 billón. Es como superar una zona muy importante. Manufactura de origen industrial puede ser plástico, puede ser esto, puede ser prendas de vestir, algo que no dependa calzado, algo que no dependa directamente del sector agrícola, sino que ya no estamos hablando de carne, ya no estamos hablando de aceite que proviene de la tierra, sino que una manufactura de origen industrial. Y la maquila prácticamente representa en esta 56% de todo ese envío. Acá no estamos considerando la maquila de servicio, porque hay exportaciones de bienes, pero también la maquila de servicio tiene un potencial muy importante. Nuestra canasta de exportación, nuestros mercados se fueron diversificando, el primer gráfico, pero seguimos concentrados, seguimos dependientes de la región, y eso obviamente mirando hacia adelante es un esfuerzo que tenemos que hacer el sector público, el sector privado, de cómo mirar más allá de la región y cómo lograr que nuestros productos puedan ingresar a otros mercados. Y esta estabilidad, este cuadro o perímetro de previsibilidad en los últimos 15 años transformó nuestro país. Si nosotros pensamos en cómo eran nuestras empresas hace 15 años y comparamos hoy, hubo una transformación. Y esa transformación también es social. En el 2003 la pobreza estaba en torno a 50, hoy está 20, la pobreza extrema 16,5 y está 5%. Solemos mencionar que la pobreza en Venezuela está 95% y la pobreza extrema en Venezuela es 85%. O sea, la insensatez genera pobreza de forma demasiado rápida y en 5 años un país como el venezolano
transformó, pero en forma inversa. Y esta transformación social obviamente lleva más tiempo, pero estamos emprendiendo el camino correcto, que es la transformación de nuestra economía, que permite esa transformación social desde una economía más primaria hacia una economía secundaria y terciaria. Y esa transformación con los pilares que tenemos que seguir asentando y acelerando. En Paraguay, y este es un punto de vista propio, el perímetro de certidumbre, el área de previsibilidad se está ampliando. Se está ampliando de lo macro, porque Paraguay es campeón en estabilidad macro, vamos a decir en términos relativos comparado con la región, pero esa previsibilidad que era este cuadrado, hoy se está ampliando hacia una previsibilidad más allá de la macro, que incorpora el resguardo y la seguridad física hacia la lucha contra el crimen organizado y la inestabilidad macroeconómica, y a la vez el daño que genera el crimen organizado son como dos virus, y cualquiera de estos dos virus paraliza una economía. Y el caso que tenemos acá al lado del país que está en el sur es del virus macroeconómico. La gente no puede pensar, no sabe si va a invertir, no sabe cómo comprar, si va a comprar, qué hacer. Todas sus decisiones por esa inestabilidad macroeconómica se distorsionan. Pero es un país que tiene instituciones muy sólidas contra el crimen organizado. En el otro extremo está México. México es un país muy estable en lo macroeconómico, pero hay un virus que es del crimen organizado que tomó parte de su cuerpo social, de su cuerpo económico y social, y eso paraliza la inversión privada, espanta al capital, atemoriza cualquier tipo de iniciativa. Y es el caso extremo. ¿Dónde están los dos virus? Y Venezuela. Venezuela tiene ambos virus. Y esos virus tomaron todo el cuerpo y hoy ese país está en cama. Y salir de eso va a costar mucho. Y hay un país muy saludable que es Chile, que es un país muy estable en lo macroeconómico y a la vez muy estable en cuanto a sus instituciones que resguardan la seguridad y la integridad de las personas, de los emprendimientos, de las empresas. Y a mi modo de ver, Paraguay está transitando hacia ahí. Y este campo de previsibilidad más amplio también se está logrando a través de un poder judicial más independiente, con nombramiento de ministros de la Corte de Justicia que no tengan injerencias a cualquier fuerza externa o a un partido político o lo que fuese. Y eso permite que el campo de certeza en Paraguay se está ampliando, y sobre ese campo de certeza hay algunas transformaciones muy importantes que hoy no estamos visualizando como sociedad, pero una de ellas es que por primera vez tenemos leyes que van a permitir que Paraguay sea más competitivo. Y son tres: la sociedades simplificadas, la garantía mobiliaria y la ley que va a cambiar la ley de quiebras. El proceso de quiebra de Paraguay es lento, es costoso, solamente el 20% de ese proceso muy engorroso se recupera. En otros países comparables con el nuestro es 80%. O sea que consideramos que Paraguay está yendo por el camino. Tenemos una base correcta, es como una flecha que tiene una base, como un vector. Tenemos una base sólida. Yo creo que la dirección que estamos tomando es la correcta, por más que hay muchos choques y que eso afecta a nuestros bolsillos, pero es un país que toma esa cordura, y la velocidad que está tomando esta flecha yo creo que es la correcta. Es la velocidad de la democracia, es la velocidad de discutir los temas en una mesa redonda, de conversar sector público, sector privado, de las reformas que necesita el país. Y voy a concluir con esta filmina, que solamente para resaltar que últimamente Paraguay y Bolivia mantuvieron los países líderes en crecimiento, se dice. Pero si uno carga un poco estas historias,
puede ver que Bolivia, este crecimiento que mantuvo, lo hizo a cuesta de un déficit fiscal muy pronunciado, que está en 7%, de un déficit en su cuenta corriente externa, que también está en 7%, de una deuda externa que está en 50%, y gran parte de la inversión no provino del sector empresarial, no provino de la competitividad, sino de la inversión pública en sectores de hidrocarburos que experimentaron un boom de commodities y permitió que este país pueda crecer. El caso de Paraguay es distinto, nuestras bases de crecimiento son muy sólidas y esto permite que este crecimiento hacia adelante exista cierta certeza. El puente, mañana se va a hacer la palada del siguiente puente, el puente que une con un país tan grande. Nosotros representamos 2% del PIB de Brasil, pero me gustaría simplemente resaltar que hay otro puente y ese puente es intangible, ese puente existe y tenemos que promocionarlo más. Es un puente invisible. El Banco Central de Paraguay con el Banco Central de Brasil desarrollaron un sistema de pagos para que el exportador y el importador en Paraguay y el exportador y el importador en Brasil puedan realizar envíos de dinero, pagos, transferencias sin usar el dólar. Y a través del sistema bancario, todo este sistema es gratuito, los bancos centrales lo desarrollaron. Es un tema que lo vamos a promocionar a través de videos, vamos a estar enviando para que conozcan y para que puedan utilizar y que a través de este instrumento, en cierto sentido, las empresas puedan ser más competitivas, tengan cierta certeza también a la hora de operar. Nuestro país, para finalizar, está ampliando su campo de certeza. La dirección que estamos tomando es la correcta y yo creo que la velocidad a la que estamos emprendiendo es la adecuada dentro del diálogo constructivo en un esquema democrático. Muchas gracias. Agradecemos al señor José Cantero Sierra, presidente del Banco Central, y vamos a tener ahora la disertación del señor Carlos Paredes Artiaga. Él es, a ver, no me puse los anteojos, coordinador sí, de la Presidencia de la Nación. Y vamos a hablar sobre la importancia de la inversión en Paraguay. Y después tenemos una linda sorpresa para vos. Bueno, sí. Muy buenas noches. Vamos a apagar la luz para poder apreciar mejor, porque vamos a poner un video. Paraguai está entre os países de maior crescimento na América Latina. Sabem por quê? Então, descubra antes que os seus competidores. 406.752 quilômetros de território estabelecido em uma estratégica posição geográfica com abundantes recursos naturais, onde 97% do território é adequado para a produção de alimentos. Força laboral jovem, eficiente, motivada e a custo competitivo. 70% da população tem menos de 35 anos. Um país comprometido com a integração sobre a base de uma relação ganhar-ganhar e centro de economias como produtor de alimentos. Uma das taxas de retorno à inversão mais alta na América Latina. Nos últimos anos, 22% no promédio. Crescimento econômico estável, inflação controlada, dívida externa coberta com reservas internacionais e disciplina fiscal. O melhor clima de negócios da região.
estabilidade de preços com uma taxa de inflação abaixo dos 5% e os 5,1% anual de crescimento do Produto Interno Bruto nos últimos 11 anos em promédio. Acesso a mercado com vantagens arancelárias e chaves com o Mercosul e a União Europeia, incrementando as exportações de manufaturas a um ritmo geométrico. Os custos mais competitivos em impostos, energia e mão de obra dentro da região, e inclusive com respeito aos países asiáticos. Paraguai abre-se ao mundo como um ecossistema de negócios que tem todo um potencial para continuar crescendo. Capacidade para triplicar a produção agrícola, uma demanda de 100 mil casas por ano, primeiro produtor mundial de energia renovável per capita, segundo produtor mundial de estévia, terceiro produtor e exportador mundial de erva mate, terceira frota de embarcações maior do mundo, quarto exportador mundial de soja, quarto exportador mundial de energia elétrica, sexto maior produtor de soja, trigo e milho e sexto exportador mundial de carne. Damos as boas-vindas ao país mais competitivo da região, uma terra fértil, com muito por fazer e onde, através da integração, podemos gerar crescimento, riqueza e oportunidades para todos. Paraguai. Voy a tratar de hablar un portuñol porque hoy tengo amigos brasileños. Hay 12 o 15 amigos que vinieron del Brasil con ganas de instalarse en Paraguay. Así que voy a intentar hablar un portugués mal falado aí. Tá? Así que agradeço a presença dos amigos do Brasil aqui. Antes, todo mundo falava sobre o Paraguai. Falava que o Paraguai era o cavalo paraguaio, terra da Moamba, a gente sabe. Mas para nós o Brasil é um continente, não é só um país. Então, se todo mundo do Brasil conhecia o que acontece no Paraguai, essas boas notícias do Paraguai, íamos estragar nosso país em 15 dias. A gente não tem como receber todo mundo ao mesmo tempo, não tem hotéis, estradas, não tem restaurantes para todo mundo ao mesmo tempo. Então, de alguma maneira a gente filtra ainda a chegada dos inversionistas hoje ao Paraguai. Precisamos melhorar muito. Precisamos trabalhar em forma conjunta, setor público, já falava o presidente do Banco Central. Precisamos trabalhar com as cooperativas, setor da cidadania, setor privado, dos empresários, para criar esse ambiente de negócios muito mais favorável ainda. Nós falamos um retorno ao investimento ao ano de 22%. Esqueça o setor. Tem gente do setor de lixo, setor têxtil, setor de frigoríficos aqui. Esqueça do setor, em promédio vocês vão receber ao ano 22%. Tem alguns setores onde o rendimento ao ano é superior ainda, mas em promédio é 22%. Antes o Paraguai era conhecido como grande produtor de alimentos só. Hoje somos grandes produtores de alimentos. Além disso, somos grandes produtores de serviços para a região, onde o custo do serviço é bem menor que os outros países. Também tem uma população muito jovem, com muitas oportunidades, com muita força na hora de trabalhar. O jovem do Paraguai gosta do trabalho, o jovem do Paraguai só precisa uma oportunidade, o jovem do Paraguai tem a vontade de trabalhar do melhor jeito. Nós hoje podemos adicionar ao Centro Logístico Regional a questão também da hidrovia. A gente sempre pensa que o Paraguai não tem mar, não tem praia, mas nós temos 2 hidrovias, 2 estradas são muito grandes, que são as estradas dos rios Paraguai e Paraná, que facilitam o comércio internacional e permitem que o Paraguai tenha hoje a terceira frota mais grande de barcaças do mundo. Nós temos a moeda mais estável. O paraguaio não gosta de mudar
essa questão das leis e da economia mesmo. Então, nosso Guarani é a moeda que nunca devaluou, nunca pegou zero fora, nunca trocou de nome, nunca teve hiperinflação, então é uma estabilidade. Não mudar as regras do jogo no tempo é uma garantia para o investimento no Paraguai. O crescimento promédio, como já falava o presidente, é de 4,5% do PIB nos últimos 11 anos. Quando tem uma Sudamérica que cresce em um promédio de 1,6%, nós crescemos 4,5% nos últimos 11. Nosso esquema tributário, muito simples, 10, 10, 10. Essa diferença grande com outros países onde é muito enrolada essa questão tributária. E o Paraguai tem uma estrutura muito simples. O primeiro 10, imposto à renda sobre o lucro das empresas. Sim? Se você tem um lucro esse ano de $1 milhão, paga $100 mil para o governo. O ano que vem, falamos de novo. Tá? O outro 10 é o imposto à renda sobre as pessoas. Tá? Se você tem um bom salário no Paraguai, você tem uma base mínima fiscal, você ultrapassa e paga o 10% para o governo. O presidente do Banco Central já paga porque ele tem um bom salário, então ele paga já 10% para o governo. O prefeito também, o presidente de cada cooperativa também já ganha muito bem. Acho que fim de ano o presidente vai dar um salário melhor, a gente vai pagar também fim de ano 10% para o governo. O outro 10 é o IVA nosso, o ICMS de vocês, tá? É um imposto que você compensa, é crédito, débito, geralmente você não paga, tá? Fim de ano você compensa o crédito e débito que você paga, que você cobra, tá? Nós temos acordos internacionais muito importantes, que eu vou falar mais para frente, onde o Paraguai tem muitas vantagens, tá? Para colocar os produtos ou para ingressar matéria-prima e maquinária ao Paraguai de qualquer lugar do mundo. Nossa inflação tem uma inflação controlada no Paraguai de 5% nos últimos 5 anos, então essa é uma garantia, um promédio de que você vai ter uma previsibilidade que é muito importante, como falou o presidente anteriormente. O investimento do Brasil está crescendo muito. Hoje, o Brasil é um grande parceiro do Paraguai. Instalamos em quase 5 anos 189 indústrias no Paraguai. 80% são brasileiras. Tá? Nas brasileiras, 80% está fazendo maquila, com 17 mil empregos gerados, tá? Tributando a província social do Paraguai, gerando empregos para a gente em todo o país. Mas o principal investidor hoje é principalmente o cara do Paraguai. É o investidor do Paraguai, que está acreditando a nível local, que antes comprava apartamento no Balneário, Floripa, Rio, hoje está investindo muito, muito forte a nível local. Essa é uma garantia de sucesso também. Tá? Nós temos o SUASI. SUASI é uma janela única, onde você tem um atendimento preferencial e em 30 dias você tem a cédula paraguaia como investidor, como residente investidor no Paraguai. E tem uma vantagem muito grande, pode ter conta no banco, em dólar ou guarani, e pode fazer operações comerciais do jeito que você já está acostumado no Brasil. O Código Laboral no Paraguai é bem simples, para trabalhadores e para os empresários também. Nós temos, geralmente, existem sindicatos, mas não é para brigar, é para as conquistas sociais mesmas. E geralmente você, vamos supor que vai contratar alguém, nós temos uma tabelinha e você vai demitir o funcionário 3 anos, 5 meses, 2 dias ele trabalhou com você. Nessa tabela já tem o número que ele deve receber e ele acorda com você, olha, está na tabela do código, perfeito, ele aceita e não briga. Geralmente esse é o jeito nosso para fazer esse acordo entre o trabalhador e o funcionário mesmo. O seguro social, que em outros países é o dobro do salário, no Paraguai é 16,5%. Se querem fazer a inclusão do 13º salário e as férias, é 25% para o patrão, tá? Só.
Aí tem tudo incluso, já é um funcionário oficial de vocês. Além disso, o funcionário coloca 9,5 dele em cima disso e tem 35%, tá? Total, onde o empresário coloca 25% e o trabalhador coloca o 9,5% também. Nós temos uma população de 8 milhões de habitantes no Paraguai, mas fornecemos alimentos para 80 milhões de pessoas, tá? Nós podemos crescer até 400 milhões de pessoas, tá? Fornecendo alimentação para eles, mas com irrigação, tecnologia, com planificação territorial, pegar essa inundação quando tem excedente hídrico e utilizar como irrigação quando falta, na época da seca. Então essa é uma garantia de sucesso onde a gente deveria pensar para o futuro, trabalhar juntos. Nós temos números excelentes no Paraguai. Na questão dos agronegócios, muita força. Na questão logística, terceiros na frota de barcaças a nível mundial. E primeiro na energia renovável. Temos algumas questões na distribuição, tá? Nossa distribuição é de 1980, 70, então já a população cresceu 3 vezes nos últimos 30 anos. Então temos algumas questões, devemos trabalhar juntos na instalação das indústrias para não ter problemas nessa carga que você merece para trabalhar com tranquilidade, tá? Então nós vamos deixar os contatos para que vocês possam perguntar, trabalhar juntos nessa instalação inteligente das indústrias de vocês. Além disso, estamos a um grau de investimento. O Paraguai é o único país que teve uma performance positiva nos últimos 15 anos, tá? Outros países não têm essa performance tão positiva. O Paraguai está a 1 grau. Quando isso aconteça, o dinheiro vai ser mais barato, todo mundo vai tratar de investir no Paraguai e a confiança nos mercados internacionais vai ser muito mais simples desde o Paraguai. Nós não queremos pegar empregos do Brasil, a gente não quer fechar a indústria lá, queremos trabalhar juntos para ficar competitivos. Queremos que as indústrias tenham uma oportunidade desde o Paraguai, coloquem alguma plataforma com custo bem menor, tá? Do Paraguai, ingressando a novos mercados que hoje é impossível, desde um custo muito alto, tá? Então essa é a estratégia de trabalhar juntos na região. Essas diferenças de custos, tá? Com os fatores produtivos que tem o Paraguai e tem o Brasil, tá? Foi feito no ano de 2015, mas essa é só uma comparação, só um exemplo. A gente pergunta sobre o setor que você está interessado e a gente já tem um diferencial. Para nós já isso aí é muito fácil e a gente tem já os números. Vamos dar mais para frente algumas rentabilidades por ano que você tem de acordo aos setores. Temos doble tributação, tá? Exonerada em países como o Uruguai, Chile, Emirados Árabes, Taiwan. Se você tem indústria lá, coloca uma indústria no Paraguai, automaticamente você pode pagar só em um país onde você quiser. Geralmente é o Paraguai porque o imposto é muito mais baixo. Então, por isso que temos agora muitos uruguaios, chilenos instalando no Paraguai, fazendo um bom negócio com essa questão da doble tributação exonerada. Não só para trabalhar o Paraguai é bom. O Paraguai é bom também para morar. Tem muita coisa boa que está acontecendo, onde nós sempre falamos para os investidores, não acreditem só no governo, falem com as pessoas da comunidade, tá? Falem com as cooperativas, falem com os empresários. Então tem muitas oportunidades para mexer com informação certa. A devaluação do Guarani é uma das mais baixas da região e é uma garantia para previsão no tempo na questão de investimentos dos empresários. A energia é a mais barata da região, com certeza. Falei, temos alguns issues, algumas questões que a gente deveria trabalhar conjuntamente com as autoridades locais, nacionais, para dar a carga que você merece, que você precisa na sua indústria.
Nós temos um regime muito simples, que é a questão tributária. Temos algumas leis que apoiam essa estrutura básica de impostos que a gente tem. Uma delas é a Maquila. A Maquila é uma lei do Mercosul que foi otorgada pelo Mercosul para o Paraguai pelas assimetrias que a gente tem na área industrial. A Maquila não é outra coisa não que pegar matéria-prima, ingressar ao Paraguai livre de imposto, transformar essa matéria-prima em produto terminado, e esse produto terminado é para reexportação. Na saída, valor faturamento paga 1% só. Isso é a Maquila. E hoje, falou o presidente, é um dos setores que mais está crescendo no Paraguai. Tem muita força e que muita gente está olhando como uma oportunidade muito boa. Então, a Maquila é uma garantia de sucesso. Geralmente, as indústrias que fazem Maquila fazem uma combinação. Colocam aí a Lei 60 do Paraguai. A Lei 60 do Paraguai é também uma lei do Mercosul que permite ao Paraguai ingressar maquinária de qualquer parte do mundo, livre de impostos, se você vai industrializar no Paraguai. Exemplo, você quer pegar uma maquinária top da Alemanha, o Paraguai ingressa zero de imposto. Quer ingressar uma maquinária que já tem na Bélgica, na Argentina, no Uruguai, no Brasil, quer ingressar para o Paraguai para industrializar desde uma indústria no Paraguai, a maquinária ingressa zero, tá? Então essa é uma garantia que geralmente a gente combina com a Maquila e tem uns números fantásticos. Essa é uma diferença de custos entre Paraguai, Mercosul e Europa, onde você tem uns custos bastante diferentes na questão do custo laboral, imposto à renda e o preço da energia, né? Foi feito no ano 2014, mas é um exemplo como que o Paraguai hoje pode se transformar em uma garantia de sucesso na questão industrial na região. Mas quais são os setores que têm muita possibilidade de sucesso no Paraguai? O setor de agronegócios, com certeza, no Paraguai é uma garantia de sucesso, pela rentabilidade, pelas oportunidades que representa. Quando vamos pelo mundo, todo mundo pergunta: e aí? E a carne do Paraguai, que é tão boa? Eles conhecem já a carne bovina, mas não conhecem o setor avícola e o setor de porcos. A exportação é muito baixa. Precisamos melhorar a exportação da Alpisa e de outros frigoríficos. Por quê? Todo mundo pergunta, especialmente os árabes e a gente na Ásia, que antes comia só arroz e feijão, provou a carne, nunca mais volta para feijão e arroz. Cada vez vai exigir melhores cortes e carne diferente. Se já provou o peixe, vai querer provar, sim, porco. Se já provou o porco, vai querer provar ovelha, tá? E vai escalando nos gustos. Então, essa classe média mundial que está crescendo muito, cada vez consome mais e está procurando novos cortes. Então essa é uma oportunidade muito grande. Temos já vários inversionistas falando, mas precisamos dar a iniciação do projeto cárnico na região, porque vocês têm muita força e tem o diferencial logístico, muita produção, que é a matéria-prima deles. O setor cárnico está crescendo fantasticamente na área bovina, tem uma rentabilidade ótima nos últimos 11, 12 anos. A Argentina parou na exportação de carne bovina, o Paraguai tomou conta disso. Tomou conta pela injeção de know-how, de capacidade, de montagem dos investidores estrangeiros. Está mexendo com o setor local, fazendo excelentes ganâncias. Falemos do setor logístico. É um setor para investir. Com certeza o Paraguai está mudando muito, falou o presidente. Estamos com uma faixa de novos corredores, tá? Amanhã vem o presidente Bolsonaro, o presidente Marito, para assinar já o início das obras do segundo ponte, tá? Depois vamos fazer o terceiro,
vamos fazer lá no corredor bioceânico, lá em Porto Murtinho, Carneiro Peralta, vai ser uma realidade, mas precisamos trabalhar juntos nessa questão da conectividade mesma, porque aí nossos custos baixam, e aí ficamos muito mais competitivos ainda. Hoje, o setor interno do Brasil é mais mediterrâneo que o Paraguai pelos custos. Está deixando de sair por Santos e Paranaguá, está saindo pelo corredor dos rios do Paraguai. Está se integrando ao Rio de la Plata. Mas ele está pensando em fazer a saída pelo coração do continente para Chile. Mas é isso possível? Hoje, já com a hidrovia, você tem 50 mil toneladas em um jumbo, em um comboio de 20 barcaças. Isso equivale a 450, 500 vagões de trem. E isso equivale a quase 2.000 semitraque. Por isso que a hidrovia tem tanta força e tem tanta consistência na questão da logística. E o corredor, como você conhece hoje, vai mudar totalmente. Como que vai mudar? Você, com a linha vermelha, tem 42 dias pelo canal de Panamá, que é muito custoso, até a China, desde a costa do Brasil, Santos ou Paranaguá. Pode fazer a linha verde lá abaixo, mas quando não tem neve, se a neve não permite, você não passa e não tem jeito de passar, tá? Aí você faz em 37 dias. Você pode fazer a linha azul em 57 dias, pela África e pela Índia. Mas o que acontece? O corredor que está sendo feito desde Campo Grande, passando pelo Chaco, tá? Até Chile, você vai fazer desde Campo Grande em 7 dias e desde São Paulo em 10 dias. Até a China vai ser em 25, 24 dias, e você vai reduzir pela metade o tempo, e isso é dinheiro. Não só para pegar os produtos da área industrial mais forte que tem em Sudamérica, que é a área de São Paulo, sino para trazer a matéria-prima da China novamente. Os barcos que vão carregados vão voltar carregados de novo. Então, esse vai ser o novo corredor. E em 3 anos, essa linha que tem o Paraguai, que ainda não foi feita, vai estar pronta para essa realidade. Pensaram fazer a linha vermelha com os chineses e os peruanos, lá arriba. Ibama no Brasil, o ministro do Ambiente falou, deviam derribar 50 mil árvores. Ficou inviável. Depois tentaram fazer com os bolivianos, pela linha verde. O que aconteceu? O empresariado do Brasil teve um pouco de medo pela questão da expropriação das indústrias do Brasil, que aconteceu na Bolívia anteriormente com a Petrobras e outras. Então ficou inviável. Ficou então a solução de fazer a linha azul com o Paraguai, com o corredor bioceânico. Reflorestamento. O reflorestamento no Paraguai é uma realidade. Por quê? Os grandes campeões da celulose são Suécia, Noruega, Finlândia. Lá precisa 20 anos para processar os árvores, tá? Para fazer papel, celulose. Em Chile precisa 11. Uruguai precisa 9. No Paraguai você precisa 6,5 para processar os árvores. Então tem uma garantia de sucesso muito grande. Soluções habitacionais. Precisamos ter mais oportunidades para melhores moradias para a área de trabalhadores e da gente que está hoje na faixa média da população, com muita urgência. Também precisamos melhorar as condições de hoteleria e setor corporate, melhores escritórios, melhores centros de eventos, restaurantes. Precisamos melhorar com urgência nossa plataforma de negócios dentro da capital e também no interior. Setor de autopeças, um país que cresce muito forte, está hoje fornecendo muito ao Brasil também e ao mundo, com um setor de mão de obra intensiva, com esse setor que está crescendo fantasticamente. Setor de maquila, que já falei,
com uma exportação recorde no ano passado, e que esse ano está crescendo muito também, e acho que vai rebaixar essa linha dos 700 milhões de dólares por ano. A exportação da maquila é primeiro na autopartes, têxtil, plásticos, couros e outros, né? Então tem muitas oportunidades aí. Setor logística também, setor de serviços, que é o setor que mais cresce, setor financeiro, que tem o grande chefe do setor financeiro, setor não muito aberto, mas com muita rentabilidade. Setor de tecnologia, o Paraguai tem muitas oportunidades pelos impostos baixos que cobra o país para ingressar a maior tecnologia, e se vamos falar de maquinária, pode ingressar pela lei com um imposto exonerado. Turismo também está crescendo muito, estamos posicionando a marca país, queremos não só ter churrasqueria brasileira no mundo, não só chivitos uruguaios no mundo, queremos ter uma parrilha Paraguai também nas principais capitais do mundo. Precisamos trabalhar junto para isso. Queremos oferecer para vocês uma face comercial, colocar um centro de distribuição para a região desde o Paraguai. Tem um custo muito menor e você vai encontrar uma oportunidade fantástica desde a nossa plataforma. Também nosso mercado é um mercado muito atrativo, porque tem muito consumo, está crescendo. Tá? Então tem um mercado de 8 milhões de pessoas onde você pode fazer também uma estrutura muito boa desde o Paraguai. Tem o setor de obras de infraestrutura, onde você pode, desde nosso país, acompanhar o processo de crescimento na obra de infra que tem o país. Precisamos trabalhar juntos para as licitações que temos mais para frente em muitas áreas. Temos a possibilidade de trabalhar junto depois, sair para os mercados, as feiras internacionais, promocionando os produtos de vocês, fabricados no Paraguai, já para os mercados mundiais. Tá? Temos outros setores. Se você tem alguma pergunta, precisa de alguma informação, a gente fica à disposição, porque vocês são, desde hoje, nossos convidados. Muito obrigado. Gracias, Carlos. Gracias, señor Cantero. Bueno, primeramente agradecer a todos ustedes, y antes de ir a las preguntas, le queremos recordar que una vez terminado aquí tenemos la cena que ya está en este momento solo para servirse en la Unicop. Pero antes de que hiciera la pregunta y me olvide, quiero un fuerte aplauso, primeramente para el señor Cantero. Que está de cumpleaños. Amigos, gracias por tomar su tiempo y venir a compartir con nosotros todo esto. Muchas gracias. ¿Alguien quiere realizar algún tipo de pregunta? Señor. Podemos, ¿no? Gracias, Blanca. El otro día me quedé con ganas de hacerle una pregunta al presidente del Banco Central de Paraguay. Estuvimos con él en una versión coronaria, y hoy con mucha satisfacción veo que nuevamente está con el sector agrícola, acompañando acá a la Expo Santa Rita. Y la pregunta es la siguiente: considerando, yendo directamente a nuestro tema agrícola, hoy la soja tocó el precio más bajo de los últimos 10 años, 12 años. Es decir, vamos a tener menores ingresos por precio en el sector agrícola en alrededor de 700 millones de dólares. También venimos de una quiebra en la producción de soja. El año pasado estuvimos por los 11 millones de toneladas, y este año vamos a terminar probablemente 9 millones. Son unos 800 millones de dólares. Eso sumado entre los dos da 1 millón, es decir, 1,5 millones de dólares. ¿Cuál es el impacto que puede tener eso en el Producto Interno Bruto, que ustedes ya, el Banco Central ya está estimando una baja del Producto Interno Bruto Paraguay, que se está hablando del 4%, y
creo que se está hablando ya de 3,5, pero mejor no terminar en menos de 3, ¿verdad? Porque si calculamos que el Producto Interno Bruto del Paraguay es de 40 billones de dólares aproximadamente, un 4% de esos 40 billones son 1.600 millones que no va a ingresar en la economía. El efecto multiplicador del sector agrícola todos sabemos que es por lo menos por 8. ¿Y cuál va a ser el impacto en la inflación? Es decir, los dos pilares fundamentales de la previsibilidad que usted está hablando: inflación y el tipo de cambio. Es una pregunta que al sector agrícola en el bolsillo está sintiendo, y es fruto es parte de la naturaleza de nuestra economía. No hay un país que no esté sujeto a choques, y en el caso nuestro que esté sujeto al choque del agua. Y este año el choque del agua quizás es triple, porque a la vez hay menor recurso hídrico para la generación de energía, que es la materia prima. Tampoco en este año, que es característico, no tuvo la suficiente lluvia en la zona, sería sureste de Brasil, donde están las cuencas que generan el recurso natural para las represas. Y la lluvia de tiempo también tiene un efecto en el sector ganadero. Yo creo que tenemos que primero interpretar como algo propio de nuestra economía. Nos tiene que hacer pensar de cómo ser más resistente hacia adelante, porque estos choques siempre van a existir, los de la naturaleza. Ahora, el tema de precios, desde un punto de vista, el superciclo commodity terminó. Probablemente sea irreversible en un tiempo inmediato volver a llegar a esos niveles, y las condiciones internacionales de alta volatilidad, de alta incertidumbre, mañana probablemente se define el tema Estados Unidos y China, o si se da un poco más de oxígeno para que esto pueda resolver. Y el tema del precio también está ahí. El efecto en la economía hoy, la gerencia de estudios económicos es la que analiza y ve cuál va a ser el impacto. El sector agrícola hoy es el PIB menos dependiente del sector agrícola, porque como vimos en la presentación se fue diversificando, pero como bien mencionás, el sector agrícola está enraizado en su efecto hacia el sector industrial, también hacia el sector de servicios, y el sector de servicios amplio, incluye transporte, la parte técnica, la parte de servicios financieros, es muy amplio en cuanto a su impacto. Hoy estamos viendo un crecimiento que estaría en torno al 3%, un poquito superior, pero dado estos temas y estos, en la medida en que tengamos también certeza de estos datos y de cómo va a impactar, el Banco Central va a seguir anunciando cuál va a ser el efecto. Pero por de pronto el 3.2, la revisión se hace trimestralmente y se proyecta. El Banco Central también publica una expectativa de cómo va a estar la economía, donde se le consulta a los principales analistas, a las consultoras, al sector privado, y también está en torno a eso. Pero va a ser un año, yo creo, un año de choques, un año que la dinámica es menor, y eso ya se está viendo. Y en términos de inflación, no vemos preocupación. La inflación está estancada en 4%, hoy está en 3%, creemos que va a converger a ese nivel de 4% en los siguientes meses.
que vaya hacia arriba en un escenario así también de menor dinámica es un poco menos probable, pero lo que tenemos que pensar es cómo nuestras unidades productivas tienen que ser más resilientes hacia adelante, cómo incorporar, no solamente a través de la diversificación, cómo incorporar mejores tecnologías, cómo cuidar nuestros balances. Yo creo que estamos hoy en un nuevo territorio económico a nivel internacional y ese escenario de la fiesta que te da el boom, eso se acabó hace tiempo y no va a volver. Entonces tenemos que ser conscientes, yo creo, de eso, porque si no somos conscientes en qué terreno estamos, la planificación va a ser incorrecta, la orientación va a ser inadecuada. Entonces, tanto la orientación empresarial de los planes de negocios, la orientación del desarrollo de una cooperativa, de un sector, de un distrito, tiene que pensar en función a todos estos desafíos y también como políticas públicas tenemos que pensar en función a estos desafíos. La situación en Argentina está por verse cuál va a ser el final. En Brasil también la reforma más grande que está sobre la mesa es la de pensiones. Hay probabilidad que se apruebe, pero si se llega a aprobar, la probabilidad es muy alta que se apruebe con el 50% del ahorro previsto y no va a ser sostenible, y eso va a afectar la dinámica de crecimiento de Brasil, según comentan los analistas. Entonces nos encontramos en ese escenario y yo creo que la mejor planificación se basa en la realidad y tenemos que ser crudos con la realidad. El sector internacional y regional que nos viene con los precios, que nos viene con mejor dinámica, está ahí. Y hacia adelante no vamos a tener ese gran balón de oxígeno. Entonces la competitividad hay que crear no a través de los precios, sino a través de la misma competitividad. Es un trabajo que tiene que comenzar con la conciencia. ¿Alguna otra pregunta más? Bueno, creo que por aquí damos por cerrado. Muchísimas gracias. En nombre de la organización de la Expo Santa Rita, queremos agradecer también a UNICOP, que ha colaborado para que hoy estemos todos juntos y podamos disfrutar de este buen momento. Muchas gracias y un fuerte aplauso para todos ustedes y la organización de la